con la desaparición de Tehuel lo que sucedió es que se empezó a ver lo que pasa, lo que históricamente pasó con nosotras la comunidad trans, lo que pasa y que por supuesto creo que tanto los medios de comunicación como incluso el propio Estado toma cartas en el asunto diferente a que lo haría con una persona cis o trata, por ahí los medios lo trata el tema de forma diferente o directamente muchos medios no lo tratan. Pero creo que eso tiene que ver porque también hay creado sobre nosotras un, no sé si es prejuicio o mito, en el cual, bueno, esto le suele pasar a la comunidad, entonces es lo que pasa siempre. Entonces cada tanto lo muestro o no lo muestro porque la sociedad teóricamente lo sabe y me parece que eso es un error. Me parece que es principal mostrarlo. A ver, lo principal es que no suceda, ¿no? Digo, pero cuando sucede un caso como este, lo primordial es poder mostrarlo para empezar a tomar conciencia. Creo que se abren dos aristas. Una que es la conciencia social, por un lado, de la realidad que está sucediendo, de lo que está pasando, de lo que pasó, lo que sigue pasando. Y por otro lado, tanto para el aparato estatal como también para las organizaciones, empezar a crear protocolos o empezar a accionar de una manera de que se solucione el caso puntual y se eviten futuros casos. Porque esto sigue pasando y no solamente la desaparición, en muchos casos también estamos hablando de muertes, estamos hablando de travesticidios, de transodio y sigue sucediendo, ¿no? Aún en un país donde hay leyes, donde tenemos un cambio social lento, a mi parecer, pero que está habiendo un cambio, pero aún con todo eso siguen habiendo episodios. Y creo que es fundamental destacar de que siempre se le da un trato diferente cuando hablamos de una persona trans a una persona cis. Lo que hizo algunos medios con el trato que se le dio a la noticia de, por ejemplo, no utilizar los pronombres de los cuales él se define, incluso, no estoy segura si pasó con este caso, pero con otros sí ha pasado, de utilizar o enterarse cuál era el nombre asignado al nacer y utilizarlo en la noticia. Y en eso tengo un recuerdo de que, por ejemplo, en la institución, nosotros como asociación civil, como bachillerato en aquel entonces, hemos tenido que contactarnos con medios para exigir que eso no suceda, porque muchos y muchas, lamentablemente, de episodios pasados fueron estudiantes nuestros o nuestras. Y tuvimos que contactar para pedir que eso lo modifiquen. Y ahí me pregunto yo, ¿es necesario que una organización tenga que contactarte? ¿Cuál? O a veces me pongo intento ponerme en la cabeza de ese periodista que escribe esa columna en qué te lleva a tener que priorizar el nombre de la persona que había en un DNI o que fue el asignado al nacer por sobre el hecho. Me parece que sí, por supuesto, atrasa muchísimo porque hay todo un trabajo que venimos haciendo las organizaciones sociales y sobre todo la comunidad trans, que lamentablemente cuando salen este tipo de noticias queda como tapado o se empieza a gestionar esto de las personas que no están tan de acuerdo o que tienen alguna cuestión de discriminación para con nosotras y demás, terminas reforzando esos pensamientos. Y es un trazo y una lucha constante que tenemos que dar el doble después las organizaciones. No logro identificar por qué los medios logran hacer eso o viran o modifican el foco de la noticia cuando realmente lo que tenemos que empezar a entender que lo que debería de tratar la noticia es una desaparición de una persona trans y que creo que todavía sí es necesario que mencionemos que es una persona trans siempre y cuando sepamos por ahí que la persona ya expresó su género públicamente, porque es también llevar un poco de conciencia de qué es lo que está pasando. Yo siempre digo lo mismo, ojalá no me suceda, pero si a mí me llegase a pasar algo, me encantaría que puedan decir que yo soy una persona trans, para que también se empiece a tomar conciencia que se está realizando o se están cometiendo hechos para con nosotras. Y hacer foco en nuestra vida privada, si tuvimos novio, novia, con quién nos relacionamos sexoafectivamente, no tiene nada que ver con nuestra identidad de género. Y me parece que poner el foco ahí es irnos por la tangente del problema real. La relación que hay entre la comunidad trans y el acceso al trabajo al trabajo formal me refiero, es bastante distante, sigue siendo, hay una gran brecha entre ambos, yo siempre digo entre ambos mundos,
Y el caso de Tehuel refleja esa realidad porque en su caso se enteró o dio con una entrevista y sin averiguar mucho fue porque es el sueño que tiene toda persona de poder tener un trabajo formal, y en el caso de las identidades trans, que no es común y no nos pasa todos los días cuando te sucede, averiguás lo justo y necesario, pero querés ir, porque es como un horizonte de tener un trabajo formal que te empieza a abrir otras puertas, que fue el caso de él, que fue a esta entrevista y lamentablemente no se supo más nada. Eso también empieza a mostrar el abuso que hay también de prometer algo, y no digo que por ahí el trabajo exista o no, muchas veces el trabajo no existe, esa posición no existe, esa entrevista no existe, pero se sabe que hay una necesidad muy fundamental y es aprovechada por estas personas que, si sos una persona que tenés odio hacia la identidad trans, lo vas a utilizar como mecanismo de poder juntarte, conocer o llamar a esa persona. Actualmente sigue habiendo una gran brecha entre el trabajo formal y la comunidad trans que, a ver, se está cortando gracias al trabajo que hacemos las organizaciones sociales, pero queda mucho todavía por trabajar, primero porque hay mucho desconocimiento en el sector, si hablamos del sector privado, por ejemplo, hay mucho desconocimiento sobre nuestra realidad, sobre con qué te vas a enfrentar en una entrevista, sobre los miedos, que todo ser humano tenemos miedo a una entrevista de trabajo, pero en el caso de la población trans hay miedos, esos mismos más otros por la identidad, porque siempre te hicieron creer que vos no perteneces a ese espacio, porque crees que ese espacio no está preparado para que de golpe vos aparezcas y quizás los papeles no coincidan con tu expresión de género, tener que andar explicando la identidad de género, digo, ninguna persona cuando va a una entrevista de trabajo habla sobre su identidad, nosotras lamentablemente sí lo tenemos que hacer, no porque querramos, sino porque es el foco central de una entrevista en muchos casos. Entonces creo que no es agradable decirlo de este modo, pero que el caso de Tehuel está sacando a la luz muchas problemáticas y muchas realidades que no existieron ahora con este caso, sino que existieron siempre. Y que creo que bajaron muchísimo por el trabajo que hacemos las organizaciones, pero sigue existiendo. Y me parece de que el cambio genuino se va a hacer cuando realmente la sociedad empieza a acompañar las leyes y empieza a acompañar también un poco más de la mano, con un poco más de afecto y cariño a la población trans para lograr esa verdadera inserción. Porque hay una paradoja muy loca, que es, si vos ves a las mujeres trans en una esquina en la prostitución, la sociedad no quiere eso y que busquen trabajo y que hagan otra cosa. Y cuando esa persona va a buscar, la misma sociedad es la que te dice no hay nada, no hay ningún trabajo para vos. Entonces me parece que nos tenemos que poner en una misma línea, sociedad, sector privado, Estado, organizaciones, trabajando en pos de que se creen espacios de trabajo dignos y por lo menos confiables. La expectativa de vida de una persona trans hoy en día es de 35 a 41 años. Es la mitad de la expectativa de vida de cualquier otro ser humano o, dicho de otra manera, tenemos la expectativa de vida de cualquier ser humano de 1900, que es la que había en aquel entonces. Así que analicemos 100 años atrasadas estamos. Considero que ese miedo para todas nosotras sigue existiendo, por supuesto que también las que por ahí tuvimos la posibilidad de tener otro tipo de desarrollo, un trabajo formal, estudios o una familia que haya acompañado, quizás no lo vemos tan palpable o creemos que esa realidad nos puede llegar siempre que hablemos del sistema de salud, ¿no? O de ciertos accesos. Pero sí me puede pasar que con mi edad, con 35 o 40 años, salga a la calle y que una persona me pegue un tiro porque la transfobia sigue existiendo en nuestra sociedad. Así que como que el miedo siempre está, pero yo creo que depende de tu realidad, puede ser más o menos, o de mayor o menor grado. No es lo mismo una persona trans de que no tiene acceso al trabajo, no tiene acceso al sistema de salud, migró de alguna provincia, no tiene un entorno que te acompañe, y aún peor, por ahí te manejas en un entorno que está con tu misma vulnerabilidad, quizás esa persona no ve un futuro. Pero creo que el miedo de
de ver si mañana vamos a estar o de crecer y ser mujeres trans de 50 o 60 años, lo tenemos todas. Y me parece que eso va a empezar a calmarse o va a empezar a bajar cuando empecemos a ver que la sociedad empieza a dar condiciones, que el sistema de salud empieza a dar condiciones más favorables, que el sistema laboral, que la sociedad también vaya acompañando, porque no nos olvidemos que solamente no es entrar a trabajar en un trabajo formal o que un médico te atienda en el sistema de salud, también es relacionarte en la calle, salir a la calle, ir a bailar o ir a algún bar o lo que fuese, donde hay tanta gente que para nosotras a veces genera un poco de miedo ir a lugares con tanta gente que por ahí no es que comparte tu género o pertenece a tu comunidad, genera como algo porque no sabes cómo es la aceptación, no sabes si va a haber una agresión e incluso algo peor. Entonces todo eso tiene que empezar a cambiar para que también nosotras podamos desarrollarnos más libremente.